Kaixo, ongi etorriak guztioi, Baskegurren beste solasaldi berri batera. Decía que bienvenidos a todos y todas a las conversaciones, una nueva conversación, un nuevo coloquio de Baskegur, y además hoy con una invitada muy especial para nosotros. Ella es Auli Leskinen. Estamos muy interesados de que conozcáis a Auli por muchos motivos. Auli fue una persona muy importante en los comienzos en esa relación de Baskegur y del sector nuestro del País Vasco con Finlandia. Y bueno, por presentaros a Auli, bueno, pues ella tiene muchas facetas profesionales. Nosotros nos conocimos cuando ella trabajaba en el clúster de formación relacionado con el sector forestal madera finlandés. Hace muchos años nos conocimos cuando ella trabajaba en el clúster. Bueno, aparte de eso, luego, bueno, pues actualmente está trabajando en la embajada finlandesa en Madrid, pero bueno, su currículum es muy extenso, ha trabajado en diferentes embajadas iberoamericana, ha trabajado en Chile, ha trabajado en México también, y también, bueno, me gustaría destacar la otra faceta. Bueno, además también reportera internacional para un medio importante en Finlandia. También esa faceta escritora, que acaba de sacar ahora un libro y ya está metida en un nuevo libro, o sea que bueno, mucho que contar. Nos centraremos más en la parte nuestra del sector y en esa relación de Euskadi con Finlandia, pero bueno, antes de entrar en esos temas, me gustaría ongi etorri, Auli, y estamos muy contentos de que estés hoy aquí con nosotros. Es que ricasco, yo muy contenta naturalmente por estar aquí de nuevo y además ver a ti personalmente también, porque ya hace años que trabajamos juntos y hemos visto a veces en Finlandia, aquí en el País Vasco, y esperamos que este contacto se va a extender y se va a continuar naturalmente. Seguro que sí, y además, bueno, queríamos aprovechar, hoy estás aquí porque, como decías, ¿no?, nos hemos ido encontrando por muchas partes del mundo por el trabajo, pero bueno, hoy estás aquí en el País Vasco, en Bilbao, y bueno, sí que antes de empezar a tocar temas más de sector, sí que quería saber un poco qué experiencia, qué valoración hacéis de todo lo que ocurrió ayer en ese nuevo nombramiento de la cónsul honoraria de Finlandia aquí en el País Vasco, y bueno, el evento que hubo de educación. Si nos puedes comentar un poco cómo valoráis. Claro, cómo no. Ayer tuvimos realmente esta inauguración del nuevo consulado de Finlandia aquí en Bilbao y también el nombramiento de la nueva cónsul honoraria, Carolina Pérez Toledo. Ella es una persona con mucha experiencia, es empresaria y tiene diferentes vínculos al mundo empresarial, industrial, cultura, etcétera, aquí en el País Vasco. Esto es importante para Finlandia porque así tenemos allí como se nos abren las puertas, esperemos, así. Y viceversa también. Y la embajadora de Finlandia, Sari Rautio, entonces dirigió estos dos eventos ayer, la abertura del consulado allí en la Torre Iberdrola, y todo fue muy bien, fue un evento muy agradable. Hay muchas formas de colaboración ya existentes entre Finlandia y entre el País Vasco en lo industrial, en lo tecnológico, en lo cultural, en lo educativo, y entonces para mantener estos lazos y hacerlos para extenderlos también, entonces es importante tener aquí un consulado de Finlandia. Finlandia ya tiene 8 consulados antes en España, ahora tiene 9 consulados, porque por suerte tenemos ahora también aquí en Bilbao un consulado, y esto fue evento bonito, pero además de eso también había otro evento que era el seminario de educación y de colaboración educativa entre Euskadi y Finlandia. Y allí había entonces, ante todo, la temática de formación profesional y la colaboración de las empresas con las universidades, institutos de formación profesional y con el mundo educativo. Eso fue, digamos, el enfoque general al seminario, donde teníamos expertos del País Vasco,
altos representantes del País Vasco, como por ejemplo el consejero de Educación Joaquín Pildaratz y otros, quiero mencionar aquí vicerrector Gorga Moreno, del campus de Vizcaya de Universidad Pública del País Vasco, y entonces también Asier Aloria, no sé, así se pronuncia, sí, espero que no pronuncio muy mal los sí, nombres no, importantes, director de formación de Confebask. Teníamos también entonces, naturalmente, de Finlandia, una experta importante, Virpi Heinonen, de la Universidad de Ciencias Aplicadas TAMK, que habló precisamente de colaboración entre empresas y el mundo educativo, la embajadora, que fue la anfitriona y abrió el evento, y luego naturalmente nuestra nueva cónsul honoraria Carolina Pérez Toledo, que moderó todo. Yo también hablé sobre el sistema de cualificaciones nacional en FPs en Finlandia. Esto fue mi tema que yo presenté ayer. No, muy interesante, y sobre todo la facilidad que nos soléis dar siempre para poder participar y poder hacer ese tipo de puentes, porque bueno, estamos lejos geográficamente, pero yo creo que luego a nivel de colaboración y de proyectos, la verdad es que nos mostráis una cercanía que para nosotros a nivel de representación del sector forestal madera, digo porque en Finlandia además especialmente el tema forestal madera tiene un peso específico importante, pues es muy fácil luego el poder colaborar y el trabajar, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad, pues eso, de poder charlar con la embajadora, con la nueva cónsul honoraria, es decir, ese acercamiento, y yo creo que eso también nos ayuda con un consulado ahora en Bilbao, pues todavía el poder ser, por lo menos a nivel ya más bueno, político, y el tener mayor acercamiento, o sea que correcto, y la verdad es que muy contentos de que eso sea así. Ahora estabas comentando, por ejemplo, ayer el evento que hubo, ¿no?, de esa relación entre los diferentes, bueno, pues FPs, la industria, las universidades, y esto me recuerda un poco al proyecto que teníamos y que hicimos con el Global Education Park Finland, con el Bioacademy Finland, que la idea era un poco, por contar un poco a los que nos estén escuchando, que era trasladar ese modelo que ya existía en el clúster que diseñaste, que ya teníais y que trabajasteis en Finlandia, y era un poco reproducir aquí en el País Vasco, ¿no? Un poco recuerdo pues que era crear esa red nosotros le llamamos Baso Egur Hezkuntza Sarea, que sería, bueno, pues algo parecido a la red de educación, formación de bosque madera en el País Vasco, e interrelacionábamos a todos los agentes, desde lo más, bueno, universidad, másters, a todo lo que son los FPs, incluso en el ámbito de la educación, que eso a mí al principio me sorprendió y funcionaba muy bien, que era la educación primaria y secundaria también, para que ya vayan creciendo, ¿no? Con ese conocimiento, y luego, lógicamente, pues el sector, ¿no?, la industria, la ciudadanía. Entonces, cuéntanos un poco eso, como en Finlandia, porque nosotros lo aprendimos de vosotros y nos ayudasteis a crear un modelo parecido aquí. ¿Cómo se crea eso en el clúster cuando estabas tú? En Finlandia ya hace tiempo ha habido interés por los ecosistemas. Para ecosistemas y clústeres, quizás ahora voy a utilizar el término de ecosistema, que es un sistema en que precisamente todos los agentes y entidades están interconectados de forma activa. No es fácil, porque cada organización y cada instituto y cada empresa tiene también sus propias estrategias y sus propios intereses y objetivos, a veces totalmente publicados, a veces un poco reservados, digamos. Y entonces, pero bueno, nosotros logramos tener financiación de los fondos regionales de la Unión Europea para 4 años. Y en este lapso de tiempo, que ya era un buen lapso de tiempo, entonces, como suficiente para empezar, entonces empezamos a armar una red de conexiones, un ecosistema entre universidades, institutos profesionales, de formación profesional, empresas,
ciertas empresas en ciertas áreas especiales y específicas, especialmente industria forestal y también tecnologías educativas. Y además de eso también el municipio, la ciudad donde teníamos este proyecto, el mismo alcalde apoyó y la directora. Eso es muy importante, muy importante. Socializar e incorporar esa parte social de la propia ciudadanía, ¿no? Exacto. Nosotros queríamos que los ciudadanos tuvieran como, ¿cuál es la palabra? Como ownership, como propiedad. Sí, que lo hicieran suyo. Que ¿no? lo hicieran suyo. Y entonces lo más importante en la fase inicial era hacer el periodo de seminarios comunicativos y para comunicar y para informar y escribir. Y entonces yo visitaba muchas empresas, universidades, rectores, hablando todo el tiempo lo que intentamos hacer. Si les interesa, bienvenidos todos, por favor, a nuestro proyecto y vuestro proyecto, que sea nuestro juntos. Y así logramos armar un ecosistema que finalmente salimos del país. Hicimos viajes de exportación internacionales. Para dar a conocer el modelo en otros países. Por un lado, para dar a conocer este modelo del ecosistema, pero también para ofrecer productos así de exportación, de productos bien concretos también, pero ante todo productos de educación, productos de capacitación, por ejemplo en temas de sostenibilidad, ofrecer, por ejemplo, diseño de hojas de ruta, hojas de ruta sostenibles para ciertos países. Ofrecimos ante todo formación en las áreas en que esa ciudad y esa área es fuerte: enfermería, salud y bienestar, industria forestal, formación de profesores y algo también de minería, porque tenemos ahí instituto profesional importante especializado en la formación de mineros. Y hicimos viajes de exportación a Argentina, Chile, Perú, Colombia, África, algunos países, y también a Japón. Y también hicimos viajes, por ejemplo, de China vinieron 50 estudiantes y organizamos el viaje de ellos a Finlandia. Fue un proyecto bastante ambicioso en realidad. Mi papel era precisamente dirigir el trabajo internacional y diseñar los viajes de exportación y también abrir el concepto del ecosistema. Y así nos conocimos nosotros también cuando visitaron el Parque de Ciencias de Joensuu. Sí. Porque luego fue Business Joensuu también, que incorporaba la parte universidad con también la parte de negocio, industria. Totalmente. Ese modelo a mí me parece una pasada, porque conviven startups que nacen de la propia universidad con necesidades y ya exigencias por parte de la industria, ¿no? Ese ecosistema es muy interesante. Aquí ese modelo lo tenemos un poco más en lo que puede ser Mondragón Universitatea, con esa idea un poco de la cooperativa, pero realmente vosotros lo hacéis extrapolable a todo y eso es una pasada, es muy interesante. Me alegro mucho si fue útil para vosotros conocerlo. Sin duda. Sí, sin duda. Las dificultades que pueda ser es, porque nos has mencionado muchos países en esa exportación, por llamar de alguna forma, del modelo, pero claro, Chile, todos estos países que has comentado, el mismo Euskadi, cualquier país de África, claro, no somos Finlandia. Trasladar esos modelos que funcionan en Finlandia, entiendo que luego tiene otras dificultades cuando nos vamos a las realidades de otro país. Absolutamente, el contexto es muy importante. No se puede hacer un trasplante de un modelo finlandés ni de Euskadi. No es cambiar agentes. No se puede. Este modelo me quitas al finlandés y me metes al chileno. Sí, no era posible, pero lo que a mí personalmente me pareció más interesante fue precisamente conversar con los sectores en aquellos países, también aquí en España y en Euskadi, y ver sus intereses y sus necesidades, intentar encontrar cómo hacemos un match, cómo encontramos una forma de colaboración que fuera interesante para ambos lados. Y esto fue un aprendizaje muy grande para nosotros también.
fue muy interesante realmente. Y la industria forestal, yo creo que fue el enfoque y la temática más importante entonces en que llegamos a cooperar aquí en Euskadi. Sin duda. En esa realidad, cuando tú vienes y ya nos conoces, que ahora ya nos conoces un poco más, no solo a nivel ya profesional, sino eso que decíamos, ¿no? de hacerlo mucho más social, ¿no? Porque eso luego influye en cómo creas ese clúster y esas relaciones. Y desde tu experiencia y en los ámbitos además en los que tú conoces, sobre todo el de la educación y en esta implantación de los clústers, ¿qué diferencias o similitudes ves entre Finlandia y el País Vasco? Así, resumidas. Bueno, primero, una cosa muy importante para mí es que la diferencia entre el País Vasco y Finlandia no es tan grande cuando lo veo en todo este ámbito más amplio en que nuestro ecosistema, que se llamaba EduPark, entonces tenía sus actividades. Porque aquí también la educación y la formación y las universidades son sumamente desarrolladas y ayer me di cuenta también en nuestro seminario educativo que tenemos los mismos, digamos, mismas pautas y mismas líneas de desarrollo, por ejemplo, en la colaboración entre empresas y los institutos de educación, formación profesional, por ejemplo, que ambos sectores abren sus puertas para el aprendizaje mutuo. Las empresas abren sus puertas para los centros educativos y viceversa, y entonces las prácticas y pasantías de estudiantes y prácticas de los estudiantes en las empresas, que es central para que también esta información sea transmitida a los centros educativos, porque normalmente la educación siempre suele andar un poco atrás del mundo laboral. Por eso son importantes las cualificaciones nacionales, porque el marco nacional de cualificaciones, seguramente aquí también, es lo que define cuáles son los contenidos y criterios de buen aprendizaje, los objetivos finales, a donde queremos que lleguen los estudiantes y alumnos en su formación profesional, por ejemplo. Entonces, Finlandia, en nuestra Agencia Nacional de Educación, que es parte del Ministerio de Educación, reforma este marco de cualificaciones cada 4 o 5 años, porque el mercado laboral cambia constantemente. Estamos intentando correr atrás los pedagogos para entender cómo va a ser dentro de 5 años. Y eso me parece que fue importante. Pero bueno, yo creo que aquí, no sé, yo creo que aquí también, aquí el contexto social y laboral es más desafiante en ciertos aspectos, porque Finlandia, a pesar de todos los conflictos internos que tenemos entre nuestros mercados laborales y en la política, sin embargo somos un país de consenso, hasta lo aburrido. Sí. Hasta lo aburrido. Permíteme, porque yo voy a ser más duro porque voy a hablar de lo mío. Entonces, yo creo que ha sido muy polite y ha sido muy elegante en cómo lo has dicho, ¿no? Yo creo que eso es un problema muy grande que tenemos aquí y que es verdad que en un país de consenso, yo veo que eso para nosotros, el no tener ese consenso es un problema. Y es un problema muy grave en todos los ámbitos. Uno, lo comentabas, vamos, muy importante, que es la actualización de esos currículos que nos vienen de temáticas, de lo que hay que dar, que siempre llegan tarde. El mundo va a una velocidad, la industria va a la velocidad que le marca el mercado y estos ámbitos y todo lo que se da en educación vienen muy tarde, ¿no? Y muchas veces incluso son demasiado estrictos, parece que ahora eso va a cambiar, y son tan estrictos como que cuando tú quieres salir un poco de eso y adaptarte a las necesidades de la empresa, lo digo como sector, tenemos dificultades para hacerlo, porque tenemos que cumplir con una serie de, de condiciones que nos ponen desde educación, desde incluso Madrid. Ese es un problema, y lo mencionabas, y qué bien que cada 4 años revisáis, porque eso es increíble. Esto es a nivel nacional. Pero el problema del País Vasco y a nivel nacional, también diría,
es esto que decías del consenso. Nosotros tenemos muchas dificultades para no solo en el tema de educación, sino, por ejemplo, sector forestal, estrategia forestal. Nosotros trabajamos con un bosque, con unos árboles que tienen un ciclo que puede ir, depende de la especie, de 40 años, 80 años, 120 años. Y la dificultad es que nosotros dependemos mucho de ciclos políticos que a veces cada 4 años cambian. Y como no llegan a esos consensos, es muy difícil establecer estrategias a largo plazo, porque a veces las cambian. Y yo, hablando con Marc Palaí, el anterior presidente del Instituto Forestal Europeo, de EFI, le comentábamos eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para hacer políticas que perduren independientemente de un político u otro? Claro, yo le decía, ¿cómo lo hacen en Finlandia? Y me decía, por pactos, consensos. Independientemente de que esté un partido u otro en el gobierno, una estrategia que tiene que ser a largo plazo está consensuada por todos. Y entonces ellos tienen un modelo educativo, tenéis en Finlandia un modelo educativo donde se puede actualizar cada muchos años. Estamos en un país que aquí el modelo educativo, un niño puede tener 2 modelos educativos diferentes, eso es de locos. Entonces es una dificultad y en la estrategia forestal ocurre lo mismo. Si van cambiando estrategias, nosotros como sector estamos incapacitados para pensar me explico, nosotros ya tenemos estrategia de bioeconomía, pero tenemos que garantizar que va a perdurar en el tiempo. Sí, yo creo que nuestros sistemas en general son quizás más unificados. Luego hay que tener en cuenta también que Finlandia es un país mucho más pequeño. Los sistemas son más reducidos si pensamos numéricamente. Somos 5,5 millones de habitantes y bueno, en el País Vasco, ¿cuántos son? Es lo que iba a decir, es un poco más del doble, en Euskadi ahora somos 2.200.000. Ah, ok, entonces... Es el doble sí, en el País Vasco. Sí, y entonces pero si comparamos con todo el país de España, entonces es más reducido, pero esto ya es otro tema. Pero en todo caso, yo creo que en general los sistemas son en todos los niveles más unificados. Aquí también yo creo que existe otro tipo de historia en lo social, en lo ideológico, en lo político, donde hay más confrontaciones. No sé si esta palabra es muy polite o pero me explico. Sí. Y en Finlandia también tenemos, por ejemplo, el movimiento por el medio ambiente, protección de los bosques naturales, que solamente son como 1% o hasta menos de todas las áreas forestales de Finlandia. Todo esto es un tema importante. Tenemos allí contrastes, conflictos, pero quizás no son tan limitantes, ¿no? Limitantes y tampoco son tan, digamos, agarradores realmente, como quizás aquí, aunque aquí tampoco no los conozco bien. No, pero aquí sí que existe un conflicto y existe una, yo diría, cierta hipocresía en la de me gusta la madera, quiero un producto local, porque trabajar con madera es sostenible, pero no si viene de Brasil o de Finlandia. Pero ¿por qué decía hipocresía? Porque luego no quiero ciertas gestiones forestales que impliquen cortar un árbol, ciertas especies que son las que tienen que ser para hacer ciertos productos. El producto te gusta, pero no quiero ver de dónde viene, ¿no? y qué se hace en él. Estamos hablando más que quieren parques temáticos para pasar el fin de semana, y eso, bueno, pues en un mundo que apuesta por la bioeconomía, pues bueno, sí, existen los servicios ecosistémicos y existe el uso pero nosotros creemos más en un modelo donde compatibilizas eso de protección, que va creciendo en Euskadi la parte de frondosa autóctona protegida, pero que tiene que existir un modelo compatible de obtención de madera y de otros productos que hagan bioeconomía. Sí, yo quiero también mencionar un factor bastante interesante, que a veces en Finlandia las empresas exigen más, digamos, medidas y políticas de sostenibilidad que el gobierno alcanza en realidad dictar y garantizar, porque en las empresas se ha elevado bastante digamos, conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad como criterio también en las exportaciones y en las ventas.
o sea, importante, sí, un empresario moderno, joven y por qué no mayor también de este tiempo de hoy, está ya relativamente consciente de los valores de sostenibilidad en la producción, en la investigación, en el consumo, en los hábitos diarios, y no es suficiente que simplemente que elegimos algunos productos que son reciclables y otros no. Esto es importante, pero ya en escala mayor hay que tomar decisiones a nivel nacional, y esto es algo que yo siento que hay una presión y una conciencia clara de que vamos hacia allí, ese es el camino. Y quiero aquí decir que la Embajada de Finlandia realmente, y la embajadora Sari Rautio, prioriza esta temática. Prácticamente es una línea transversal en todas las actividades que hacemos. Cultura, arte sostenible, cultura sostenible. Entonces, educación, ¿qué significa educación de sostenibilidad en todos los niveles, desde la educación infantil hasta los doctorados? Todo esto está en nuestras agendas, porque hay que priorizar, hay que enfocar de alguna forma. Y yo no sé cómo es esto aquí en el País Vasco. Yo no sé cómo es. Estamos lejos. Ayer comentaba eso con... Porque conciencia debe haber aquí también ya, pero... Bueno, pero es una conciencia, por eso hablaba de cierta hipocresía, porque yo creo que sí hay una apuesta y una conciencia por la sostenibilidad y por cada vez más, ¿no?, hacer un consumo responsable, pero es cierto que, por ejemplo, en lo que nos toca a nosotros, como entra el otro debate de la gestión forestal, ahí sí que hay un poco ese conflicto. Yo creo que hay una diferencia, y ayer se lo comentaba a la embajadora Sari al respecto, y yo creo que nosotros todavía tenemos que andar un camino que en Finlandia hace muchos años ya se empezó, que es comenzar no solo a esta educación que estábamos hablando en el ámbito profesional, sino ya desde pequeños, tanto en educación primaria, secundaria, a hacer ver a los niños y niñas que van a ser los futuros, bueno, consumidores del futuro, que tengan esa sensibilidad que comentabas ya desde pequeños, ¿no?, y que vayan aprendiendo, bueno, pues que esto va de que cada uno aporte ese granito de arena, y que sobre todo se entienda como que, bueno, hay diferentes tipos de gestiones, cada uno que puede hacer, y yo creo que eso todavía aquí estamos lejos de poder hacer. Ahora nosotros hemos comenzado con esa parte de, bueno, más que educación son juegos, ya metiendo ciertas visitas también al monte, al bosque, enseñándoles un poco, pues bueno, cómo se trabaja, qué tipo de gestión se hace, pero estamos empezando ahora. Yo esto sé que en Finlandia pues se ha hecho siempre, ¿no? Eso requiere también no solamente formación para los niños y jóvenes, y en realidad yo siento que a veces los niños y jóvenes saben más que nosotros porque se trata de su futuro, se enfadan y tienen vergüenza de nosotros, de sus padres, si no reciclamos y si no tenemos conciencia. Y eso, por ejemplo, me recuerdo que mi hijo lo dijo directamente a mí hace unos 15 años, cuando yo tenía 15 años más o menos. Me dijo que, oye, tengo vergüenza de ti, que no quiero invitar a mis amigos a nuestra casa. Si no reciclas esto, qué vergüenza. Mamá, estás terrible, tienes que ponerte un poco más consciente, despiértate. Yo, bueno, lo hago entonces, enséñame. Pero lo que quiero decir aquí, quiero también destacar la importancia de las nuevas tecnologías, innovaciones. No soy experta de estos temas, pero también aquí la embajadora Sari Rautio y entonces la nueva cónsul honoraria Carolina Pérez Toledo, y también representante Guillermo Solano, que es representante de la oficina comercial de Finlandia en nuestra embajada. Entonces tuvimos visita y reunión con el alcalde Juan María Aburto. Y entonces supimos allí que Alcaldía y Bilbao tiene interés de construir un nuevo parque tecnológico aquí en Bilbao, y allí buscan precisamente referentes y nuevas líneas de colaboración con otros países como nórdicos, entre ellos Finlandia. Y el alcalde entonces mencionó entre algunas temáticas, o lo que conversamos allí, energía geotérmica, energía verde naturalmente, movilidad inteligente,
y por ejemplo en Finlandia hay proyectos de tranvías inteligentes, la robótica y este tipo de temas que ya son totalmente ya nuevas miradas, inteligencia artificial para el futuro. Y nosotros entonces revisamos algunas ciudades y universidades en Finlandia que tienen especialización especial en estos áreas. Y entonces ahí hablamos que se podría intentar crear aún más lazos entre el País Vasco y entre las ciudades y municipios, sector público y las universidades, mercado laboral. Y esto seguramente es algo que vamos a simplemente entonces poner las manos en la obra y empezar a crear los lazos ya en la semana que viene, porque la coordinación me cae a mí, con mucho gusto, yo lo voy a hacer. Y fue una conversación muy interesante con el alcalde, así que eso es también para mencionarte una nueva área que nosotros antes, tú y yo hemos conversado ante todo de bioeconomía forestal, claro, sí, porque sí, trabajáis en este área, naturalmente es vuestro área. Eso es, nuestros dos vínculos principales con Finlandia siempre han sido el de educación, que hoy hemos hablado mucho de educación, abriría además de educación, sensibilización, formación, todo lo que es, pero también, lógicamente, todo lo que es estrategia bioeconomía, que ya lo empezamos a trabajar hace muchos años con el Instituto Forestal Europeo y con la colaboración de algunos centros de Finlandia, Luke, VTT, estamos trabajando en varios proyectos europeos con ellos y la verdad es que, claro, mucho que aprender, sois referentes en esto, Joensuu, todo lo que hizo Business Joensuu y lo que está haciendo, ¿no?, la universidad con sus startups, la verdad es que es muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que, como dices, el futuro vamos a seguir colaborando, supongo que en más ámbitos todavía que los que estamos, y para nosotros, claro, es un privilegio poder contar sobre todo con la cercanía, y ahí sí que agradecemos pues tus gestiones, tu trabajo y tu cercanía, o sea que, bueno, al final es necesario todo esto. Cambiando de tema y para ir acabando, si nos puedes contar algo de tu otra faceta, acabas de sacar un libro y ahora estás trabajando en uno nuevo, ¿qué nos puedes contar? Efectivamente, yo en realidad, por mis estudios, soy de una persona que viene de literatura, porque yo estudié letras hispánicas, también conozco algo de literatura vasca y literatura latinoamericana, que es quizás mi especialidad. He trabajado como docente en estos temas, pero también como escritora. He escrito en total 8 libros, pero 2 novelas. Y este nuevo libro que acabo de publicar, entonces, es una novela. Las temáticas, yo veo que mis temáticas siempre van a las mismas fuentes, que son la infancia. Yo creo que todos los secretos del ser humano están en la infancia. Y yo todavía no salgo de allí, quedé en la infancia, no sé cuándo voy a avanzar a otras edades. Y infancia, inmigración y entonces la vulnerabilidad de los niños y jóvenes ante el mundo a veces grotesco y duro de los adultos. Y entonces la guerra, siempre está el contexto de la guerra. Yo estoy planificando ahora una nueva novela que entonces la historia se situará totalmente en Finlandia, en la historia de las mujeres finlandesas, y allí también parto de nuevo de la época de la Segunda Guerra Mundial y la guerra que Finlandia sufrió por el ataque de la Unión Soviética en las mismas etapas cuando aquí tuvimos la guerra civil. Así que mi fuente es la historia y también psicológicamente la niñez e infancia, eso me fascina. Pero escribo para adultos, son novelas de ficción. Algo que parece tan de hace años y que es tan contemporáneo, ¿no?, que vuelve a pasar, independientemente que cambie a veces de sitio o de lugar, pero sí. Bueno, pues oye, Auli, muchas gracias por tenerte aquí. Quitos. Y nada, un placer, como siempre, contar contigo. Seguiremos trabajando, como hemos dicho. Y nada, pues eso, ya sabes, esta es tu casa. La embajada en Finlandia y aquí ahora en el consulado también.
de Bilbao. Y bueno, encantados de, esta es tu casa, cuando quieras venir, pues estamos aquí, encantados de recibiros. Y nada, bueno, eskerrik asko, zuei, ya habéis visto que merecía la pena, es una persona muy interesante, una profesional muy importante en esa vinculación, como decía, con todo lo que hacemos de Finlandia. Y bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado el coloquio, y nada, pues os esperamos en cualquier otra conversación y coloquio, que siempre intentaremos traer personajes interesantes relacionados con nuestro sector. Eskerrik asko.